Muy bien amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Algo que Contar. El día de hoy estamos con un invitado que estoy muy feliz que nos haya acompañado el día de hoy. Estoy muy contento, es alguien que admiro mucho y que he admirado desde hace mucho tiempo. Es un gran amigo que conozco desde la universidad y quiero que el día de hoy conozcan la historia de Jorge. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias Carlos, muy bien. ¿Y tú? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por aceptarla. Estoy muy feliz de que estés aquí. Y bueno, un poco de tu introducción. Creo que eres alguien que ha construido una carrera muy importante en tu etapa de juventud, ¿no? A tus cortos 26 años. Sé que has participado, formado parte del sector público. Fuiste secretario técnico en el Congreso, ¿no? Sí, es correcto. También estudiaste economía en la Universidad Autónoma de Yucatán. Así en es. la misma facultad que yo. Nos conocimos, sí, colegas. Somos colegas. Estás certificado también en diferentes áreas, en ciencias de datos, análisis financiero y servicio al cliente. Y veo que también hoy eres asesor financiero independiente, ¿no? Sí. ¿Cómo te va? Esa información, conozco la fuente. Pero, muy bien, muy bien. Sí, te investigué en LinkedIn. Sí. La ciencia de datos es uno que me tenía muy guardado. Muy bien, muy feliz. Muy intrigado. Bueno, interesado porque la realidad es que yo soy un gran consumidor de podcast, pero jamás en mi vida había participado en uno, así que muy emocionado. ¿Estás emocionado? ¿Nervioso? No tanto, pero sí intrigado de cómo funciona, de cómo es el día a día en un podcast. ¿Sí? Oye, veníamos platicando el problema de grabar videos, ¿no? El que es complicado grabar videos y bueno, tú ya tienes, digamos, algo de experiencia grabándolos porque tienes en tus redes sociales videos de asesoría financiera. Dinos tus redes sociales para que te sigan también las personas. Mis redes sociales son Jorge, les voy a leer mi segundo apellido, Jorge Abeille. Así es que bueno, lo van a ver seguramente por aquí por escrito. Es un poquito raro mi segundo apellido, pero ese es mi nombre. Muy bien. Es mi apellido materno. Muchas veces, bueno, eso significa, abeille significa abeja en francés. Hasta una vez en mi contenido me tiraron hate de que me dijeron que, oye, ¿por qué no pones tu apellido mexicano, Jorge Herrera? Pues porque Jorge Herrera no está disponible, ¿no? Simplemente, ¿no? Sí, claro. Oye, y pues cuéntanos, tú eres de aquí de Mérida, ¿verdad? ¿Naciste aquí? Yo nací aquí. Mis papás son de Veracruz. Ambos nacieron allá, pero ya luego se vinieron para aquí. Yo soy 100% yucateco. ¿Naciste aquí? ¿En qué año naciste? En 99. 4 de febrero, ya casi mi cumpleaños. Bueno, ya no falta tanto. 4 de febrero. Bueno, faltan como 2 meses. Estamos a diciembre todavía. Yo ya estoy pensando qué voy a hacer. Muy bien. Oye, ¿cómo fue tu infancia aquí en Mérida? Cuéntame, ¿dónde estudiaste? ¿Qué escuelas? Mi infancia aquí en Mérida, pues fíjate, bueno, tanto mi kinder como la primaria los estudié en una primaria muy cerquita de mi casa, ¿no? O sea, si no me movía yo de la zona por donde vivía. Yo vivía en pensiones ahí con mis papás. Bueno, con mi mamá y con mi hermana. Desde muy chico, bueno, ella sigue viviendo allá. Yo voy muy seguido, de hecho voy prácticamente casi todos los días paso por allá. Y pues digo, la pasaba tanto mi primaria como mi kinder fueron escuelas muy chicas. O sea, yo siento que en esa etapa de mi vida, como que y me gustaría mucho hablar del tema de la incomodidad de la zona de confort, ¿no? Creo que es algo con lo que me he identificado muchísimo en este último año. Y creo que todo parte de allá, ¿no? O sea, es como que yo cuando era pequeño, hasta que pasé a secundaria, antes de ello, sentía que yo estaba en un círculo muy pequeño, ¿no? O sea, en mi salón en la primaria éramos 11 personas, 10, 11 personas, y como que me sentía muy cómodo, ¿no? Me sentía con mis amigos desde chiquitos y demás. Y como que el primer gran shock que tuve yo, te puedo decir, en mi vida fue cuando pasé a la secundaria, ¿no? Porque bueno, la primaria en la que yo estaba éramos súper poquitos, yo creo que era como construyeron 2 casas y luego la volvieron una escuela. Oye, ¿no? ¿pero por qué eran tan poquitos? ¿Era de que privada? Sí, éramos muy poquitos. O sea, parte de una escuela muy pequeña. O sea, físicamente también, ¿no? Así que ahí conocí a grandes amigos. Como algunos tengo contacto todavía. Qué bueno. Pero te digo, o sea, yo creo que como que el primer shock grande que tuve en mi vida fue cuando pasé a la secundaria, porque pasé justo, estoy diciendo, ¿no? Era una escuela privada en la que yo estaba en la primaria y me metieron en una secundaria pública, que también estaba por mi casa, ¿no? Pero como que pasé de estar como que con mis amiguitos de siempre, de la corta vida que tenía en ese momento, hasta pasar a un momento en el que no manches, era una escuela tan grande y ahí me agarró bueno, ahí ya conocí lo que era la ansiedad. ¿Qué te puedo decir? Mucha gente, ¿no? No manches, sí. Cómo ser amigos y todo. Y luego creciste mucho o sea, fue primaria, ¿no? Me contaste que fue primaria o desde antes de primaria en la escuela privada. No, solo fue la primaria. Solo la primaria. Bueno, pues son 6 años y luego en la secundaria 3 años para hacer nuevos amigos. ¿Y entraron amigos tuyos de la primaria ahí? ¿No? Mi mejor amigo, me acuerdo que entró allá, pero no nos tocó el mismo salón.
No se fue en un salón, no manches. Y ya creo que para mí fue una crisis. Fue de mis primeras crisis. Oye, me comentabas que en tu infancia creciste un poco, no diría alejado de tus papás, porque no creo que sea la palabra correcta, sino como que tus papás estaban ocupados trabajando, ¿no? Viviste con otra persona que te cuidaba. Cuéntanos, ¿qué fue? ¿Te cuento? Pues fíjate, yo creo que, bueno, y creo que es algo con lo que muchas personas pueden identificar, ¿no? O sea, yo he escuchado muchos incluso podcasts o de libros, ¿no? Que personas que decían, oye, pues yo no pasaba mucho tiempo con mis papás cuando era chico, ¿no? Yo te puedo decir lo mismo, sin embargo, pues no lo veo como algo malo. La realidad es que siempre han sido papás muy presentes, ¿no? Pero pues hasta la fecha mis papás trabajan bastante. Y era distinto, ¿no? O sea, yo tenía una persona que me cuidaba, me acuerdo, y con ella pasaba bastante tiempo. Se llama Paloma. Me tiene fe, sí, seguramente a ver si se echa este capítulo del podcast. Sí, Paloma. Ya con ella pasé gran parte de mi infancia también. Digo, me dejaba invitar a mis amigos a mi casa, ella nos cuidaba, digo, pero esos fueron recuerdos bonitos. Siempre me han gustado los animales, siempre tenía perritos de chico, ella me ayudaba a pasearlos. Bueno, entonces ya creciste aquí con Paloma, ¿no? Ajá. Ella te cuidaba. Y sí. Tus papás obviamente me imagino que también estaban presentes. Sí, también, sí, hasta la fecha. La realidad es que sí, me mantengo en contacto permanente con tu Oye, ¿cómo fue esa época complicada en entrar a la secundaria y también quizás no tener esa cercanía con tus papás o algo así? ¿O no te tocó? Pues fue una época en la que también comencé a hacer más amigos, expandió mucho mi círculo social, que era muy pequeño, y bueno, pues que fue una época interesante, fue una época de mucho autoconocimiento, y te digo, yo me considero una persona, hasta la fecha, bueno, yo creo que cuando no eres consciente de algo te puede dominar, ¿no? Pero si te vuelves consciente de ello, se vuelve al revés la situación, pero bueno, yo soy una persona muy ansiosa, muy ansiosa hasta la fecha, sin embargo, ahora pues como soy consciente yo pues puedo dominarlo, ¿no? Pero en ese momento me ganaba mucho la ansiedad, en que no estaba con mis amigos, en que conocía nuevas personas. Yo cuando estaba bueno, no nos conocimos en esa época, ¿no? Pero ya muy flaquito, ¿no? Ajá. Así que era un blanco fácil en la secundaria, se podía decir, ¿no? ¿Te hacían bullying en la secundaria? Sí, yo en primer año sí. No, en primer año, en segundo año más o menos. Yo creo que por mi complexión, ¿no? Y ahí fue la primera ocasión que ya dije, no, pues dije, eso ya no puede pasar. De que me metí y me acuerdo artes marciales. No manches, pasé como por 4 academias. Dijiste, ya no puede pasar, no voy al gym, yo voy a artes marciales. No me metí al gym, yo me fui directo. Yo dije, defensa personal de una vez. Pero sí, fue de mi primera experiencia. Me pasaba mucho eso, sí me pasaba el tema del bullying en la secundaria. Y digo, bueno, mi respuesta fue, ¿qué puedo hacer? Dije, me voy a meter a artes marciales. Me acuerdo que me metí a Muay Thai en su momento. Sí, ¿y cómo te fue con esas personas que te decían bullying? ¿Lograste superarlo? ¿Los enfrentaste? ¿O simplemente pues ya pasó el tiempo y no sucedió nada más? Pues fíjate que he reflexionado mucho acerca de ello, porque es que esa secundaria, no manches, era como una jungla. O sea, yo sentía que era una cadena alimenticia porque... Sí pasa. Porque yo recuerdo mucho el que a mí me hacían bullying, ¿no? O sea, yo te puedo decir que fue primero o segundo año. La verdad es que tercero estuvo súper relax. Ajá. Pero esos años eran así como que sí me hacían bullying. Me acuerdo que hasta... sí era complicado para mí al principio. En primer año, ir hasta la escuela, ¿no? Porque te digo, yo estaba muy acostumbrado a un círculo muy controlado, ¿no? Y en una escuela tan grande, pues ya se vuelve todo lo contrario, ¿no? Pero a lo que voy con recordarlo, la realidad es que no, o sea, soy muy relajado con ese tema, tranquilo. O sea, recuerdo, pues éramos niños, ¿no? Pero yo lo que voy es a que a veces no somos conscientes también de lo que hacemos, ¿no? Porque a mí me pasaba que me reencontré con una persona, un gran amigo igual de la secundaria, pero él me dijo de que no, tú me hacías bullying cuando estábamos en la secundaria, y yo, no manches, sí, según yo el bulleado era yo en su momento, ¿no? Pero por eso te digo, o sea, yo creo que son épocas en las que pues nos falta mucha madurez y demás, y pues yo creo que hay que tomarlo así, ¿no? Incluso con personas que para mí, a mi criterio, me molestan en ese momento, ¿no? Y me llevo muy bien en estas épocas. Claro, me imagino que cada uno tiene diferentes perspectivas sobre la situación que pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, también cuando estaba en secundaria era muy de que, no sé, yo me sentía como que muchos chavos jugaban a golpes, a golpearse, a darse zapes y todo eso. Yo no me sentía para nada identificado con eso. Yo era de que, o sea, yo no me quiero meter a jugar con ustedes. Yo tenía mi grupito aparte que éramos los tranquilos, ¿no? No sé si te pasó algo similar a ti. Bueno, no, yo las escuchaba mucho relajo. ¿Sí? No, tirábamos huevos en la secundaria, o sea, tirábamos huevos a los camiones. O sea, también te hiciste parte del grupo complicado. Me hice parte del grupo, exactamente, me adapté a la situación. Oye, Jorge, y bueno, también para los que nos están escuchando, Jorge, cuando entramos nosotros a la licenciatura, él fue el consejero de la facultad, ¿no? Sí. Y cuando estabas en secundaria,
te sentiste en algún punto como que en ese momento dijiste, ok, quiero, no sé, ser presidente de Sociedad de Alumnos de la Secundaria? ¿Ya veías algo de ese Jorge o todavía no? Te puedo decir eso muy interesante, ¿no? Porque, bueno, en la secundaria, bueno, yo soy una persona que, independientemente de que yo me dedico al tema de finanzas, a mí me gusta mucho el sector público. Leo todos los días de política, prácticamente, todos los días. Y en la secundaria ya me empezaba a interesar el tema. Me acuerdo que tenía una tía que trabajaba en el gobierno y le preguntaba que cómo era y demás. Pero no, o sea, te digo, yo en la secundaria era muy payaso, era muy payaso, luego hasta las clases eran medio flojos, o sea, no tenía yo la imagen de alguien que fuera a ser presidente de la secundaria, porque me acuerdo que en mi secundaria viene elecciones, pero los de mi salón me decían, oye, ¿por qué no te animas? Yo, nada. Bueno, pero sí te decían las personas que te tiraban. Los de mi salón, sí, me acuerdo que me lo decían, pero no tenía yo ningún interés en hacerlo yo, pero porque me daba nervios, me daba pánico, ¿no? Me daba mucho miedo hablar en público, demasiado. Era un pánico que tenía hasta la prepa, fíjate, y en la prepa volví una prepa chica, o sea, volví a ese mismo contexto de estar en un círculo muy, muy cerrado. Pero fíjate que me voy a saltar unos pasos igual de lo que me estás diciendo, bueno, en la línea del tiempo. Pero fíjate que ahorita hablando de esa parte, ¿no? Que me tocó representar a mis compañeros en la facultad. Me acuerdo cuando yo estaba en tercero de prepa, yo tenía un cuñado que él tenía ese puesto en su facultad. Y pues veía sus fotos y le preguntaba de lo que hacía. Y dije, oye, qué padre está eso. Oye, me gustaría a mí hacer eso, ¿no? Pero lo mismo en la prepa también. Yo sentía que yo no proyectaba la imagen de alguien que tuviera eso, ¿no? Porque pues siento que tienes que proyectar como que seriedad, como que liderazgo, ciertas cosas. Y yo la prepa también era muy payaso y demás, ¿no? O sea, sentía que yo no proyectaba esa imagen y me acuerdo que yo vi en la universidad como una oportunidad para reinventarme en su momento, para decir, oye, a mí me gustaría hacer esto cuando entre a la universidad. Dije, pero si soy como soy hoy, pues no va a suceder. No va a suceder. Dije, o sea, ¿qué tengo que hacer? De entrada, cuando yo exponía, cuando te digo que me daba miedo hablar en público, de verdad era miedo, o sea, me daban ganas de vomitar. O sea, hasta el momento de exponer en mi clase frente a los 15 compañeros que yo tenía en mi salón, me daban ganas de vomitar, literal. Literal. O sea, eran muy nervioso. Muy nervioso, muy nervioso. Si veía que alguien se reía, aunque no fuera de mí, me ponía súper nervioso. ¿Y te enojabas con ellos? O? Sí, me enojaba. Pero más personal. Sí. Un tema muy importante también. Pero sí, eso me pasaba. Y fíjate que ya en toda esa reflexión de, oye, me gusta el sector público, es un tema en el que me gustaría desarrollarme eventualmente. Digo, pero político que no puede hablar en público. ¿Qué es eso, no? Y vi la oportunidad y me puse a checar en internet clases de oratoria. Porque dije, o sea, dije, no puedo estar con este miedo de por siempre. Dije, no manches, o sea, viene la universidad. Oye, pero ¿eso en qué etapa? ¿En tercero de prepa todavía? Segundo, tercero de prepa. Ok, segundo, tercero de prepa. Sí, y ya me acuerdo que vi unas clases de oratoria que les abrió un maestro justo en mi prepa. Dije, este es mi momento. Dije, y ya le abrió clases de oratoria. Y justo, o sea, haciendo algo en repetidas ocasiones, pues se te vuelve costumbre, ¿no? Y ya, pues ahí en las clases de oratoria lo hacía a diario, hablaba a diario en público, hasta que le perdí el miedo hasta que se volvió en algo que me gusta. Claro, y en la misma escuela me dices fue que te enseñaron esas clases de oratoria, ¿no? O sea, no tuviste que ir a algún curso aparte, solamente en la escuela lograste aprender todo. Un maestro abrió un taller, me acuerdo, un taller de oratoria y yo dije, me voy a meter, dije, porque eso ya no me puede pasar. Claro, no, qué padre, eso siento que es uno de los problemas que muchas de las personas tenemos hoy en día y es muy complicado superar. Y sobre todo si es simplemente con un curso en la escuela, ¿no? Creo que yo, por ejemplo, he buscado también cómo puedo desenvolverme mejor, ¿no? Hablar mejor, no trabarme tanto. Pero no recuerdo que hayan dado en la escuela algún curso. Igual sí, no sé. Son las oportunidades que te vas perdiendo. Sí, no manches, sí, yo creo que hay que tomarlas. Bueno, me estabas platicando también que tienes hermana, ¿no? Tienes una hermana. Tengo una hermana. No. Sí. Oye, ¿cómo fue también crecer con ella? ¿Mi hermana? ¿Eres muy pegado a ella? Sí, pues yo creo que tú tienes hermanas igual, ¿no? Sí. Ok, pues mira, bueno, pues nos podemos identificar entonces, ¿no? Yo creo que cuando eres el más chico, pues, bueno, al principio yo recuerdo cuando estaba más chico con la relación con mi hermana, ella me lleva 7 años, ¿no? O sea, ella sí me lleva una edad considerable, ¿no? Pues cuando yo estaba chico yo creo que sí nos peleábamos bastante, ¿no? Pero cuando la edad era distinta, que nos encontramos en momentos distintos en nuestra vida, ¿no? O sea, yo 7 años, ella 14. Nos peleábamos bastante. Pero no, yo creo que una vez que ya como que ya nos volvimos pues ambos adultos, ya desde los 18, sí me llevo muy bien con ella, hasta salgo a veces con mi hermana, tengo una muy buena relación con ella, pero igual lo mismo, o sea, mi hermana también es una persona muy social, así, cuando yo estaba chico ella salía mucho,
o estaba siempre en la prepa, luego en la universidad, no nos topábamos tanto, ¿no? Pero ya se volvió una relación muy buena ya con el paso de los años. Como que siempre llega un punto en el que con tus hermanos ya dejas de pelear y es de que te empiezas a llevar mejor, hasta salen juntos y todo eso, ¿no? ¿No te pasó? Sí, totalmente. ¿Y te llevabas con tus amigos? O, ¿Mis bueno, amigos? es que eran muy grandes, ¿no? No, sí, yo creo que sí. ¿Sí te llevas con ellos? Sí, hasta ahorita me topo a sus amigos. Muchos amigos les gusta la política también, así que luego nos topábamos en muchos eventos y demás. Nos topábamos y hasta la fecha sí, bastante. Igual Qué con sus padre. novios, siempre me voy con mis cuñados. Qué padre. Oye, y luego, ok, terminas tu etapa en la prepa, me dices que empiezas a estudiar laboratorio, empiezas a estudiar todo eso y luego te metes a la facultad, a la licenciatura. Primero que nada, ¿cómo fue que decidiste entrar a economía? ¿Cómo fue que decidí entrar a economía? Yo toda la vida quise ser abogado. ¿Abogado? Bueno, un abogado que también le da miedo hablar en público, ¿no? También por eso me metí a las clases de oratoria. Pero toda mi vida, literal, desde la primaria yo quería ser abogado, hasta que llegó tercero de prepa y llegó literal como que a meses de elegir el examen que uno fuera a presentar para la facultad. Y ya dije, oye, ¿y si no? Y luego me acuerdo que vi una película, vi Lobo de Wall Street, la neta. Y dije, oye, todos la vimos. Dije, oye, se ve interesante el tema de las finanzas, ¿no? Y ya me puse a leer sobre el tema de economía, me metí a una optativa de economía, me puse a leer sobre el tema, me compré libros. Oh, leíste mucho de economía. Algunos. Y a partir de ya dije, oye, ¿qué es lo que...? Y ya llegaba el momento de elegir mi examen. De hecho, me acuerdo que hasta me metí a la página donde elegías para qué facultad ibas a presentar y lo cambié como 4 veces a lo largo de ese tiempo. Órale. De que economía, derecho. Así que dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Dije, o sea, creo que... Claro. Dije, si me meto a derecho, pues ya sé que me va a gustar. Si me hago abogado, digo, pues es un tema que se me hace muy interesante, ¿no? Dije, pero ¿y qué va a pasar con economía? Dije... Ese no sé si me puede gustar, que me puede gustar más. Simplemente mi decisión y mi reflexión fue, bueno, yo te puedo decir que en esa hablamos hace rato de las mayores decisiones, ¿no? Yo creo que fue esa, ¿no? Porque toda la vida estaba yo casadísimo con la idea de ser abogado. Dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Me voy a meter economía, vamos a probar algo nuevo. Dije, lo peor que puede pasar es que no me guste y me salga. Dije, claro. Oye, ¿de dónde salía tu amor por el derecho en esa época? que desde muy joven he sido alguien a que le ha gustado el servicio público, desde muy chico, tío, desde que estaba yo en primero de secundaria. ¿Pero tenías de que tu papá...? No, nadie, no sé dónde, ese no sé dónde lo saqué. Órale, luego, fíjate que luego pasa mucho que por las películas, ¿no? Igual yo la neta vi la de Lobo de Wall Street y dije, también voy a... Yo dije, iba a finanzas, pero no había finanzas en la web. No hay finanzas. Entonces dije, pues vamos a economía, ¿no? Yo creo que o sea, al menos en nuestra generación, la mayoría, esa película fue la que nos llevó para allá, ¿no? Estamos a la administración. Sí. Pero... Oye, ¿y cómo ves también ese tema de tener que tomar la decisión de la carrera a tus 18, 17 años, ¿no? 18, ese tema también controversial, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas? Yo creo que es una edad adecuada, pero creo que también importa mucho el contexto en el que crezcas, ¿no? Al final de cuentas, no todos tenemos las mismas oportunidades y pues igual hay gente que durante su primaria o secundaria tuvo la ventaja de explorar distintos campos, ¿no? Como el arte, como los deportes, como muchas cosas que te permiten buena edición, pero igual hay gente que no tiene esas oportunidades, ¿no? Y no ha conocido tanto. Creo que sí seguimos siendo muy jóvenes para tomar las decisiones, pero también creo que la vida es muy larga, ¿no? El hecho de haber estudiado una carrera no necesariamente traza el camino que vas a tener toda tu vida. Bueno, eso sí, es muy bueno. Eso puedo pensar de ello. Totalmente. Es muy buen consejo, porque luego muchos no terminamos ejerciendo ni siquiera. O sea, es una carrera muy bonita, pero pues al final de cuentas terminas dedicándote hacia o lo que tú quieres o tristemente a lo que te depara, lo que te toca, ¿no? Te toca hacer y ni modo. Sí. Oye, entonces entras a la facultad. ¿Cómo ves la carrera? ¿Qué opinas de los primeros semestres? ¿Cómo empiezas? ¿Lo ves complicado? Porque son muchas matemáticas. A eso iba, justo. Fue una decisión muy difícil porque a mí no me gustaban las matemáticas en lo absoluto. Yo no era mi debilidad en la prepa. Sí. Y pues simplemente dije, bueno, pues le estudio, ¿no? O sea, me tengo que hacer bueno en esto. Pero fue muy difícil. Yo me acuerdo que los primeros 3 semestres de la facultad fueron sumamente complicados, pero me fue muy bien. De hecho, me acuerdo que estallé el mejor premio de mi salón. ¿Ah, sí? En su momento. Sí, ya luego se fue estabilizando la cosa, ¿no? Pero justo, o sea, no fue un problema en calificaciones, pero sí fue un problema en el esfuerzo, yo me acuerdo, ¿no? Okay. Tenía la ventaja de, bueno, a veces justo igual recuerdo, ¿no? Los tiempos de que, ay, no manches, solo me dedicaba a estudiar, dije, le puedo dedicar más tiempo. O sea, antes de que no trabajaba uno, ¿no? Yo me metí a trabajar desde el tercer semestre. Ah, ok. Así que... Sí, pues digamos joven, ¿no? Bueno, pues ahí justo yo creo que fue los primeros 3 semestres que me dedicaba solo a estudiar, me iba muy bien, ¿no? Pero ya a partir del tercer semestre yo me metí a trabajar y de hecho desde ahí ya no me detuve. Oye, ¿y cuando entraste a la universidad, entraste con algún amigo que traías ya desde la prepa o desde la primaria o ninguno?
Ya conocía varios, pero amigos así cercanos, no. O sea, todos los amigos que hice en la universidad, bueno, al menos con los que mejor relación tengo, me empecé a llevar con ellos en... ¿Los conociste en la universidad? Sí. Ok. ¿Y ahí ya sentías que te podías desenvolver bien o todavía tenías algún miedo? Me obligaba. ¿Te obligabas? Me obligaba. Me considero una persona algo introvertida. Bueno, no, algo bastante. Ajá. Pero pues también fue otra cosa, ¿no? En la prepa igual lo mismo. O sea, me la pasaba yo siempre con mi grupito de 3. Sí. Y listo, no me juntaba yo con nadie más. Tampoco tenía mucho interés en ello, pero en la universidad justo, ¿no? Como en esa parte de reinventarte. Yo dije, bueno, o sea, dejando ya de lado el hablar en público, dije, bueno, esto ya no es un problema, ¿no? Dije, tampoco me puedo encerrar yo en un mismo grupo, ¿no? Y ya traía mucha idea de, bueno, tengo que obligarme a ponerme en situaciones en las que yo pues, quiera conocer más personas, porque también es algo muy padre el hecho de conocer más personas, sino simplemente estaba yo en una zona de confort permanente en ese sentido. Sí, 100%. ¿Y cómo te obligabas? O sea, de que te levantabas todas las mañanas y decías, hoy voy a hablar con tal persona, hoy tal... Me sentaba en lugares distintos, tío. O sea, simplemente como que hacía que mi alrededor fuera distinto para... Pero, entonces no planeabas desde antes el de que hoy voy a hablar con tal persona o de que esto le voy a decir a tal. No, fue más de que voy a sentar aquí con alguien, aquí con otra persona, algo así. Yo creo que me ayudó mucho decir, o sea, yo creo que cuando haces algo de manera repetida, pues ya se te hace costumbre, ¿no? O sea, si hablas en público muy seguido, se te hace costumbre y te haces muy bueno en ello, ¿no? Lo mismo, yo me trataba de rodear también de personas que naturalmente... les gustara socializar para también hacer más amigos, ¿no? Pero y conocí un montón de personas en la universidad. Me imagino que de esas personas con las que hablas y son las que conozco, les encanta platicar. Sí, totalmente. Sí, no se les acaba la plática exactamente. No, y eso hacía. Buenísimas personas. Oye, y ahí ya no te hicieron bullying. El bullying se quedó. No, ya no tuvimos ese problema. En absoluto. Bueno, lo superaste. Bueno, me comentabas también que en tercer semestre fue que empezaste a trabajar. ¿En dónde empezaste? Mi primer trabajo fue en American Eagle. American Eagle. Sí, porque en una tienda de ropa. Sí. Porque yo, bueno, pues también en la universidad empecé a salir más. Y mis papás me daban dinero, ¿no? Pero empecé, pues yo quería más, ¿no? Dije, ¿qué puedo hacer? Dije, bueno, pues me voy a meter a trabajar. Dije, ¿en dónde me puedo meter a trabajar? Y la realidad es que tenía mucho tiempo libre. En la universidad, ya ves, o sea, los primeros semestres no íbamos tantas horas. A la 1 de la tarde yo ya estaba en mi casa prácticamente. Decía, ¿qué puedo hacer? Dije, bueno, pues me voy a poner a trabajar, ¿no? Mi primer trabajo fue en American Eagle y era súper corto. O sea, yo creo que 3 días a la semana, pero yo siempre digo que fue el mejor negocio para esta tienda porque duré un mes y todo lo que me pagaron me lo gasté allá. Porque me acuerdo que iba a abrir la tienda apenas. O sea, en la isla ahorita la vemos llenísima, pero en esos tiempos estaba vacía. O sea, no iba tanta gente. Así que me acuerdo que iba a abrir la tienda. Yo estuve las primeras 2 semanas en lo que armábamos la tienda, ¿no? Bueno, mi mamá siempre trabajaba en tiendas de ropa, ¿no? Así que dije, pues ya me dará consejos, ¿no? Y ya me metí, armamos la tienda y demás. Y ya que abrió la tienda, las primeras semanas dije, esto no es para mí. Dije, no, las tiendas de ropa... Oye, no son para mí. Ahí también tuviste que atender a clientes, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese primer acercamiento en el trato con los clientes? Era difícil, ¿no? Porque cuando vas a una tienda de ropa, lo ves, no, gracias, estoy viendo. Pero ahí sí tienen un sistema en el que sí tienes que acercarte. O sea, de que, oye, pues, si no quiso... Si te digo solo estoy viendo, pues algo hiciste mal tú, ¿no? O sea, tienes que ayudarlo, tienes que asesorarlo. Tienes que asesorarlo y era de que, no, pues ya me dijo que no. Ya me dijo que no, porque aparte tenías todo el día tu chícharo. O sea, de que si tú estás en la tienda y yo me acerqué a ti, oye, Carlos, ¿en qué te puedo ayudar? No, gracias, estoy viendo. Ya voy. Oye, Jorge, ¿por qué no estás con Carlos? Me dijo que no quiere nada. Pues vuélvete a acercar. Y yo, que no manches. No, sí, era súper incómodo para mí. ¿Y sí tenías que volverte a acercar? O sea, de que... Tenías que estar ahí atrás. O sea, tenías que estar ahí pegadito, ajá. Y me acuerdo que abrió la tienda y todo. Desde el primer dije, no manches, esto no es para mí. Desde eso soy muy consciente cuando voy a las tiendas de ropa porque no manches, es que luego de que cerraban la tienda te tenías que poner a arreglar obviamente la ropa y no te ibas hasta que todo estuviera doblado para el día siguiente. O sea, era desde eso ya cuando voy a una tienda de ropa dejo bien doblado todo. No manches. Te pones a doblar lo que es doblado, ¿no? Y ya, me acuerdo que ya nos pagaban y demás pero yo renuncié y un día antes que renunciamos dijeron, oigan, chavos, estamos muy felices de que abrió la tienda, estamos muy felices de que nos hayan ayudado en este primer mes y por eso les vamos a dar 80% de descuento en todo lo que compren. No. Y a mí me acaban de pagar y yo... me gasté todo, no manches. O sea, me compré una cantidad muy grande de ropa. Hasta ahorita la tengo. Claro, yo también lo hubiera hecho. Compré demasiada ropa. Y ya me salí de allá, ya luego me metí a otra tienda también ahí en la isla. ¿A otra tienda? ¿Qué tienda? Me metí a una joyería. Metí a una joyería y ahí era un trabajo mucho más relax porque era solo yo. ¿Cuánto tiempo estuviste en la joyería?
como 6 meses. 6, no, como 4. Duré poquito tiempo. Y ahí estabas alternando entre la facultad y los trabajos, ¿no? Siempre me iba, salía de la facultad, tenía la fortuna de tener coche, no sé, que salía de la facultad, salía de mi casa, eso sí, salía de mi casa a las 7 de la mañana y regresaba hasta las 10 de la noche todos los días, ¿no? Porque... cerrabas tarde la tienda. Sí, o sea, salía yo tarde de trabajar siempre. Pero pues ya era un trabajo mucho más relajado, ¿no? Porque pues estaba para la plaza casi no iba gente, la realidad. ¿Y qué dirías que es más complicado? ¿Vender ropa de este tipo o vender joyería? Pues para mí las dos eran súper difíciles porque fuera de eso, hasta ahorita nunca había tenido yo un trabajo en el que yo tuviera que platicar con un cliente y como que identificar necesidades, ¿no? Hasta ahorita yo me he metido en ese tema de, pues oye, es un proceso interesante, ¿no? Porque tienes que saber, pues, qué le interesa a la persona, pero en ese entonces para mí eran difíciles ambas. En ese momento yo traía muy en la cabeza de que las ventas no son para mí. La psicología de venta está muy Exacto. ¿no? O sea, trabajar en joyería para mí era un trabajo muy difícil, ¿no? Porque ahí tenías que conocer los tipos de joyas y los tipos de piezas y más. Para mí era muy difícil. ¿Y te aprendiste los tipos de joyas y eso? Más o menos. Sí, me los aprendí. Mejor no platicamos de eso en el podcast, ¿no? Oye, ¿y qué crees que fue lo que te dejó esos dos trabajos? Después, espérame, antes de que me respondas eso, después de estos dos, ¿seguiste trabajando en alguna tienda de este tipo o ya? No, ya nunca volví. Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué te dejó trabajar en estos dos giros, ¿no? En esos dos negocios. Pues me dejó, pues yo creo que empecé a ser más, a partir de ahí empecé a ser más consciente con mis finanzas y también más agradecido, ¿no? Porque dije, oye, era algo muy difícil el hecho de estudiar y trabajar, era muy cansado y digo, oye, pues y lo estoy haciendo hasta ahorita que estoy interesado en esto. Y hay personas que lo hacen desde muy chicos, ¿no? Dije, qué difícil. Y digo, a partir de allá yo sentí que bajaron mis calificaciones en la universidad, o sea, digo... Oye, hay personas que lo hacen desde la secundaria, desde la prepa. Yo tenía amigos que trabajaban desde la secundaria. Digo, oye, qué difícil debe ser eso, ¿no? O sea, muy agradecido, yo creo, en ese sentido. Claro. Pero también ya muy cuidadoso de mi tiempo en ese sentido, porque yo ya tengo más tiempo libre. Digo, ahora, ¿qué puedo hacer, no? Y ya, a partir de ahí trabajaba en línea yo y ya así me la llevé toda la universidad prácticamente. Oye, y esos semestres también, si mal no recuerdo, tercero, cuarto y quinto, eran muy de matemáticas, ¿no? Todos esos horrible, sí, totalmente. Microeconomía, econometría, macroeconomía, todos esos, ¿no? ¿Cómo te fue en esas materias? Bien. ¿Sí? Yo diría que bien. Pasaste fácil. Sí. Porque eran los filtros de la universidad, ¿no? Sí. Con los maestros también estaba medio complicado. Eran materias por las que uno entra economía, ¿no? Así que sí les echaba ganas. Yo creo que fueron interesantes. Sí, valen la pena. ¿Crees que hoy en día utilices algo de eso o no? Yo te podría decir que no literal en mi trabajo, pero pues yo hablo mucho de finanzas. Igual me gusta mucho generar contenido de finanzas y el hecho de conocer, conocer cómo funciona la economía, pues también te da mucho material para poder hablar, ¿no? Y incluso hasta con clientes, ¿no? La inflación es un tema que está diario o sea, todos esos conceptos yo creo que te dan muchas bases para poder estar en ese sector. Sí, 100%. Oye, entonces después de estos dos trabajos en las tiendas, me dices que trabajaste en línea. ¿Qué trabajo fue? Yo me puse a buscar trabajos en línea porque a partir de ya yo dije, pues una vez que te acostumbras a tener ya ingresos, ya como un joven adulto, ya siento que ya no lo podía yo soltar, ¿no? Ya me había acostumbrado a eso, ¿no? Y bueno, y sobre todo a que mis papás ya me dejan de dar dinero, a mí ya no me gustaba, yo decía, yo quiero generar yo lo mío, ¿no? O sea, digo, siento que es un sí o sí ya en este momento, ya no puedo yo estar haciendo esto, ¿no? Y encontré un trabajo en línea que me recomendé a muchos amigos, que literal era calificar cosas y demás, y te pagan en dólares, estaba muy interesante. ¿Y pagaron bien ese trabajo? Sí, la verdad es que sí. Bueno, para un estudiante sí. Claro. En esos momentos, en esos tiempos. Y ya, digo, yo así me la llevé trabajando en eso hasta que, bueno, ya tuve mi primer trabajo así de tiempo completo, que fue cuando entré al Congreso del Estado. Sí. Oye, pero esos trabajos que me decías que era por campañas, ¿no? ¿Una cosa así o no? No era bueno, en teoría sí, pero bueno, a mí nunca me tocó que hubiera una pausa. Fue siempre. Siempre seguido. Sí, totalmente. Ok. Oye, y antes de que entraras a trabajar en el consejo, ¿tú ya te habías metido en este mundo de política estudiantil o todavía? Yo desde los 16 años me metí a participar en este tipo de cosas. No necesariamente política estudiantil, pero sí en la actividad política, ¿no? O sea, me gustaba ir a eventos, nada más a ver, o sea, me metía yo a actividades de chavos, literal, de jóvenes. Desde que tenía 16, acaba de cumplir 16 años, desde esa edad me metí. ¿Por qué? ¿Por tú mismo o alguien te jalaba? ¿O? No, yo solito. Yo me acuerdo que yo busqué, yo tenía 16 años, estaba loco, ¿no? O sea, yo busqué en Facebook de que yo seguía ahí muchas páginas y demás de grupos de jóvenes y demás, y vi que un día iban a partir rosca. Y dije, pues voy a ir. Dije, les mandé mensaje y me metí ahí. Estaba yo partiendo rosca y se le estaba repartiendo a la gente. O sea, no conocía a nadie. ¿Pero por qué? O sea, ¿así de la nada? Pues me gustaba mucho el tema de voluntariado, el tema de poder sentir que aportaba algo, que estaba aportando algo a mi alrededor, ¿no? Y dije, oye, ¿cómo comienzo, no? ¿Cómo comienzo? No conocía yo a nadie, ¿no? Justo me preguntaba si ese gusto nace de haber conocido a
a algún familiar o algo así, ¿no? La realidad es que fue algo desde cero y dije, pues justo como no conocía a nadie por Facebook, yo mandé un mensaje, yo quiero ir. Y ya me dijeron, sí, esta tal hora te vemos aquí. Me dieron mi uniforme, me dieron mi camisa casi de candidato y ya me puse yo ahí. Desde los 16 años estuve participando en estas cosas así interrumpidamente, casi por 10 años literal. Yo creo que este es el primer año en el que absolutamente no participo en nada de eso. Sí, fue mucho tiempo en el que estuviste metido. De los 16 a los 26. Y me imagino que conoces infinidad de gente, ¿no? Sí, fueron padres. Fueron tiempos muy padres, yo creo. Épocas muy padres. Oye, y en esa época también de cuando estabas de que en la universidad, ¿el Jorge de esa época salía mucho aquí en Mérida o era más de quedarse en casa? No, ese Jorge sí salía muchísimo. ¿Sí? Sí, totalmente. Sí, ¿Y a dónde salía aquí? O sea, no sé si en esa... Bueno, tampoco tiene tanto. O sea, no, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene que... Como 8. Cuando está como 8 años, sí, creo. Sí, ya tiene su tiempo. Sí, ya tiene su tiempo. Ya tiene su tiempo, no manches. Sí, no, a mí sí me gustaba mucho salir. ¿Y a dónde ibas? Yo sí salía mucho a los antros. ¿Sí? ¿De qué? Con mis amigos. O a las fiestas que hacía en la universidad. O sea, hacía mucho eso. Bueno, también siempre he sido alguien de... O sea, sí me gustaba salir, pero también soy alguien que invita a muchos amigos a su casa. O sea, mis amigos, sí, la gran mayoría de mis amigos, bueno, sí, tú llegaste a ir. Sí. Y la gran mayoría de mis amigos conocen a mis papás, a mi mamá sobre todo. O sea, siempre he sido alguien que prefiero que vayan a mi casa también a yo ir a la de alguien, ¿no? Así que... La casa donde yo rompí creo que el seguro de la fortuna. Sí, es cierto, tú rompiste eso. Yo rompí el portal. Tú rompiste la perilla una vez, creo. Sí, de la reja de mi casa, sí es cierto, fuiste tú. Ahí está, sí, esa casa, ¿no? Sí, le agradezco a mi mamá porque sí, me gustaba mucho hacer reuniones en mi casa y a mis vecinos también, que nunca hubo ningún problema porque eso era como 2 veces a la semana. Sí me acuerdo que siempre... Antes de ir a alguna fiesta o después de la fiesta era de que a casa de Jorge todos y sí iban. Y a veces nos pasábamos de lanza, ¿no? Porque bueno, la casa de mi mamá pues, tiene patio, pero no para albergar a tantas personas como hacían en esas épocas, creo que sí. Oye, cuéntanos ahora de la época como consejero, ¿cómo empezó eso? Eso, muy interesante. Yo me acuerdo que yo tenía yo esa convicción, ¿no? De que yo decía, sí o sí quiero, a mí me gustaría mucho, pues, tener esta oportunidad, ¿no? De ser consejero, ¿no? Yo lo veía como algo hasta aspiracional en ese momento. Y estaba yo pues, me gustaba mucho también participar en actividades, ¿no? O sea, eso no solamente quiero hacerlo por serlo, sino simplemente me gustaba también generar actividades para mis compañeros y demás. Y ahí me metía yo a muchos grupos estudiantiles. Me acuerdo que me metía a uno que se llamaba Enlace Universitario Banjico. Igual, sí, que me metí yo a eso y estuvo padrísimo porque fue la primera vez que viajé solo. Porque me fui sí, fue la primera vez que viajé solo. Llevaste a los alumnos, ¿no? No, me fui, bueno, a mí me invitaron como que a la apertura del programa y me fui al Banco de México. Ok. Sí, me fui al Banco de México. Igual estábamos ahí en la facultad, pero bueno, eso fue un paréntesis. Ahí podía yo hacer actividades, me metí a distintos como el IMEF universitario y cayó la pandemia. O sea, yo estaba de que ya este año, ya que quería ser consejero, ¿no? Y dije, este año ya, pero va a hacer esto. ¿La gente te lo decía o era más de que... Sí, creo que se me notaba bastante y siempre me lo preguntaban muy seguido. Y yo de que, no, ya tenía colmillo. Perfil. Yo, no me interesa eso. Pero en mi mente sabía que sí, ¿no? Hasta que llegó la pandemia y eso ya como que truncó ciertas cosas, ¿no? Que bueno, sí terminó sucediendo, ¿no? Pero al menos en mi mente dije, voy a quitar la idea, dije. Ok. Me acuerdo mucho de un momento en la pandemia que hubo una reunión presencial con varios de consejo, en donde fuimos para ver quién iba a ser el siguiente consejero, ¿te acuerdas? Que íbamos todos con cubrebocas y así. Hicimos una votación interna. Y creo que ahí fue donde saliste tú, ¿no? Sí. Votamos por ti. Sí. Y ya, bueno, sí fue muy interesante. O sea, yo me acuerdo que yo me quité la idea, como que me decía a mí mismo de que como estaba la pandemia y no sabía qué iba a pasar, dije, igual y se extinguen esos grupos estudiantiles y listo, claro. ¿No? Dije, me quité la idea como que me decía a mí mismo, no, ya no quiero, ya fue, hasta que vi un anuncio de que sí se iba a hacer y dije, pues sí quiero, dije. Y ya siempre sí. Y ya me metí todo y a partir de allá, bueno, ya fue una época muy padre, fueron 2 años. Y empezaste a ser consejero. Y cuando empezaste a hacer ese rol en la universidad, ¿seguías trabajando o ya no trabajabas? Dejé de trabajar por un tiempo, como un año. Sí, o sea, a partir de que hubo una elección, gané, pues fue muy padre, ¿no? Porque el hecho de saber que pues la gente votó por ti, eso está muy padre, ¿no? O sea, claro. eso y el hecho de decir, oye, pues estás depositando tu confianza en ti, pues está muy padre, ¿no? Eso es algo que me gustó mucho y en esos tiempos reafirmó mis ganas que, oye, pues sí me encanta el sector público, ¿no? Claro. Y ahí me mantuve y todo. Y bueno, no estuve trabajando 1 año, pero ya al final, más o menos de mi puesto como consejero fue que tuve mi primer trabajo, o sea, que ya formal.
Pero no, o sea, fueron tiempos en los que pues me quería yo enfocar en la universidad y en esto, porque pues también era tiempo completo. Oye, ¿cómo fueron? ¿Son 2 años de consejero? Sí. ¿Cómo fueron esos 2 años? ¿Sentiste que...? Porque creo que sí es un momento en donde ya empieza esa época en donde sí tienes a las personas que dicen, sí, te apoyo, pero también tienes personas que están en contra de ti, ¿no? ¿Cómo fue también el manejar a esas personas que estaban en contra de ti? Muy difícil y yo creo que coyuntural en mi vida porque me tiraban mucho hate. Me tiraban demasiado hate. Yo creo que sí, fueron momentos que hasta la fecha ya puede ser que me forjaron mucho como ser humano porque pues yo estaba acostumbrado a que pues nadie se metía conmigo y demás, ¿no? Y luego llega eso y luego en redes sociales y más que nada, y sobre todo que me tocó de esos 2 años. El primer año fue en pandemia y el segundo no. Y en pandemia todo estaba en su celular y todo giraba alrededor de las redes sociales, yo siento, ¿no? Claro. Así que si algo hacías o decías algo, se multiplicaba por 10. Sí, todo el mundo como que estaba muy enojado, muy... Sí, totalmente. Muy alterado, ¿no? Sí. Pero ¿sientes tú que en algún punto lograste hacer un cambio con esas personas? O sea, ¿lograste como que ponerlas de tu lado o simplemente se fue ese enojo? ¿Qué piensas? Pues, mira, yo lo partiría en dos. Y creo que aplica en muchas situaciones de la vida. Te digo, o sea, las famosas funas y toda esta parte, ¿no? Yo creo que fue algo... Yo me tomaba las cosas muy personales en esos tiempos. O sea, yo creo que por eso me perjudicó mucho, ¿no? Me perjudicó mucho mentalmente, demasiado. O sea, ya fuera diciendo de bromas, de que, oye, no estuvo padre así. O sea, sí me hizo... Sí siento que me hizo daño mentalmente muy profundo esos tiempos. Sí fueron tiempos que la pasé mal. Claro. Me explico, porque yo de la nada... Yo me acuerdo que yo estaba con mi mamá. Yo estaba abriendo mi primer negocio en ese tiempo. ¿Ah, sí? Estaba abriendo mi primer negocio, estaba viendo que construían y demás. Ajá. Y yo estaba feliz porque dije, oye, yo me acuerdo mucho de ese día porque estaba yo con mi mamá, estaba viendo que estaban construyendo unas cosas en el local donde puse yo ese negocio en su momento. Tenía 20 años, tenía 20, 21 años. Y de la nada me empiezan a llegar un montón de notificaciones en Facebook. Y yo, ay, pues, ¿qué pasó? Y veo una cuenta falsa que me está etiquetando y que me puso mi cara y más. Y yo, no manches. ¿Ya eras consejero ahí? Sí, ya era mi primer mes. Oye, ¿de qué fue? Ahorita me comentabas del primer negocio que abriste. ¿De qué fue el primer negocio? No sé. Pues fue para los tiempos de la pandemia. Yo me acuerdo que dije, pues, ¿qué puedo hacer? ¿No? También estabas todo el día viendo el techo, ¿no? Y abrí una planta de agua purificada en sus tiempos ahí por casa de mi mamá. Me acuerdo que pedí un crédito igual en su momento. De esas donde rellenas tu garrafón y todo. ¿En serio lo pusiste? Sí. ¿Y cómo te fue? Fue el primer negocio. Bien, fue el primer negocio que tuve, y seguía yo siendo estudiante y en su momento lo dejé porque, bueno, justo en su momento que era consejero, estudiaba y luego empecé a trabajar. Ya dije, oye, ya 4 cosas es demasiado. Dije, ya es demasiado para mí esto. Y ya, en su momento se lo dejé a mi mamá. ¿Y tu mamá lo tiene todavía o ya no? No, ya lo vendió, pero en su momento fue lo que hice porque ya no podía yo con eso. O sea, sí fue buen negocio. Sí, fue un buen negocio. Fue mi primera experiencia con esta parte de ¿Y ese fue el primer crédito grande que sacaste? Sí. ¿Cómo fue también eso? Porque también es complicado sacar un crédito grande. Fue un proceso largo, pero tenía mucho tiempo libre en esos tiempos. ¿Y lograste administrarte bien o...? También aprendes de eso, yo creo, ¿no? Con ese negocio que tuve... creo que lo pude haber hecho mejor, pero bueno, era mi primer negocio. O sea, creo que hay cosas que aprendí y también me dejaron muchas enseñanzas en ese sentido. Claro, vas aprendiendo muchísimo. Oye, entonces eres consejero, pues me imagino que te está llevando muy bien la vida, estás en la pandemia, luego llegamos a la época presencial. ¿Cómo fue ese cambio de consejo para la época presencial? Pues fue difícil porque yo ya estaba trabajando. Yo me acuerdo que yo decía, no creo que la pandemia vaya para tanto, ¿no? Dije, y me ofrecieron mi primer trabajo, justo mi primer empleo formal, ya con algo que no fuera relativo a las tiendas de ropa en ese tiempo. Y dije, pues sí, claro que sí. Pues ¿cuánto tiempo? Dije, no creo que regresemos a clases pronto. Y ya, pues fueron tiempos ya muy cansados también otra vez, porque yo ya tenía un trabajo de tiempo completo, o sea, de 9 de la mañana y salí en la tarde, y luego tenía clases y luego tenía esas responsabilidades, así que fueron tiempos muy padres porque pude ver a muchas personas que conocí de manera hasta incluso virtual, que no conocí en persona, y que bueno, ahí nos tocó bastantes cosas, nos tocó hacer hasta las primeras fiestas después de todo ese encierro y demás, muchas actividades, pero fue muy padre, yo creo. O sea, fueron tiempos también de mucha incomodidad porque era de que pedía permiso para mí temprano mi trabajo e irme volando a la facultad. Y luego ni entrar a mis clases, estar ahí luego con la gente, ¿no? Oye, entonces en esa época no tenías tiempo para ti mismo, o sea, era escuela, trabajo... No, en absoluto, los fines de semana nada más. ¿Sí? Que era cuando salía, que era cuando tenía mi vida, cuando reanudaba mi vida social, ¿no? ¿Y esa época fue donde tuviste novia o...? Sí, también. ¿Esa fue la época donde tuviste novia? Al final de esa época, más o menos, sí. En donde estás más ocupado. También, así que no, sí, era complicado. Era un gran esfuerzo. ¿No?
el primer trabajo formal me mencionas que es en el Congreso, ¿no? ¿Cómo tuviste ese trabajo? Bueno, eso nos remonta al tema de las prácticas profesionales. Yo en su momento las hice en el despacho de gobernador, mis prácticas, ¿no? Y ahí me tocó conocer un grupo que también eran muchos economistas y politólogos y demás, y se enfocaba mucho en el tema de datos, en el tema de hacer de discursos y demás, y me gustó mucho el tema de la escritura también ahí con ellos y demás, y a partir de allá pues terminé mis prácticas profesionales y se dio la oportunidad que me dijeron, oye, hay un espacio aquí en el Poder Legislativo, ¿te gustaría a ti ingresar? Me recomendaron, y yo dije, claro que sí, y ya fue mi primera experiencia. ¿Y qué era lo que tenías que hacer ahí? Yo entré al Congreso del Estado, yo estaba en la Junta de Coordinación Política, que es donde trabaja el presidente del Congreso. Y ahí fue también un gran jefe que tuve en su momento. Y yo me encargaba de toda la parte de análisis de datos, ¿no? Al final de cuentas, cuando alguien habla de estos temas, pues tienes que tener comparativas, ¿no? Tienes que hablar de datos, tienes que decir, oye, si hoy Yucatán es un estado, estamos en el número 1 de tal cosa, pues, ¿qué sustenta que somos el número 1, no? Así que bueno, ahí ya también ejerciendo como economista y todo el tema de análisis de datos fue mi primer trabajo profesional, yo te podría decir, y también fue una gran época, yo creo que fueron 3 años que estuve yo por allá. 3 años. Pero mi primer año fue como estudiante todavía. Así que sí, fue una curva de aprendizaje altísima. Exponencial, ¿no? Oye, y me imagino que... Bueno, no, ¿qué fue lo que aprendiste de eso? ¿Qué fue lo que te dejó? Lo que me dejó, pues fue un trabajo muy bonito porque además del tema de entrada era yo el único economista de todo ahí, ¿no? Porque el Congreso del Estado, pues es donde se hacen las leyes y hay puro abogado, ¿no? Así que yo era el único economista en el lugar y eso pues también me ayudó a incomodarme, ¿no? Porque me llevó también al tema de tener que aprender de leyes, tener que aprender de derecho y demás, y hasta que, bueno, ya fue algo que se volvió a mi día a día. Pero bueno, era algo muy bonito porque además del trabajo de oficina nos tocaba salir mucho a la calle, ¿no? Nos tocaba salir mucho a la calle, platicar con las personas y también se volvió parte del día a día, ¿no? Que en su momento hasta lo llegué a ver ya como trabajo y hasta a veces decía, ay, no manches, vamos a caminar, pero pues era algo muy padre también que hay que valorarlo también. Oye, ¿y te tocó trabajar con abogados de tu edad o todos eran más grandes? No, todos eran más grandes, yo era el más chico. Ah, tú eres el más chico. Yo era el más chiquito, sí, totalmente. ¿Y crees que esa diferencia entre abogados y economistas se notaba mucho en el colmillo o algo así, o nada que ver? O sea, era como que sí me adapto bien. Yo creo que al principio, cuando no me conocían, sí, yo creo que más de la barrera de a qué te dedicas era la barrera de la edad, ¿no? De este niño de 21 años, 22, ¿qué me está diciendo, no? Y con personas de arriba de 35, 40. Pero sí, mucho más grande. Sí, me tocaba trabajar con personas mucho más grandes que yo, pero también yo creo que eso me ayudó bastante, ¿no? El hecho de, pues ves a las personas, ves al profesional, pero pues ya luego conoces al humano a lo mejor, ¿no? Y eso me ayudaba muchísimo a que luego ya poder profundizar un poquito más y generar. ¿Y cómo le haces para conocer al humano? ¿Cómo le haces para tener ese acercamiento? En el día a día, o sea, al final de todo, tío. O sea, ves a la persona, ves al funcionario y me tocaba mucho pues convivir y pues ya en algún momento compartiendo momentos como estar comiendo, cosas así, era que podíamos ir platicando. Oye, si tuvieras que darle un consejo tú a estos jóvenes o a las personas que estén escuchando el podcast, porque me dices que, o sea, al principio me comentabas que te costaba mucho, luego fuiste conociendo más personas y luego, ya que en el Congreso, pues me dices que pudiste conocer a mucha gente, ¿no? Y creo que ahí ya te desenvolvías muy bien. ¿Qué consejo le darías a estos jóvenes que se sienten como te sentías tú en ese momento? ¿Qué les dirías que hagan? Yo les diría que si hoy no te sientes con las condiciones para hacer lo que quieres lograr, pues no es algo que está cantado, ¿no? O sea, incomódate. Si, por ejemplo, te digo, a mí me dan ganas de vomitar el hablar en público, pero oye, pues esto depende de mí, ¿no? O sea, depende de mí el incomodarme para que eso ya no deje de ser una realidad para mí. Yo creo que no creo que en todos los aspectos aplique el de que tú creas tu realidad, pero en muchas cosas sí. Puedes, yo creo que tú ir creando tu realidad, pero pues eso implica también una fuerte convicción personal porque tienes que salirte de una zona de confort en la que tú estás para lograrlo. Así que yo creo que pues eso es no tenerle miedo, que es lo peor que puede pasar, que algo no salga como tú quieres, pero hasta de eso vas a aprender. Y batallarle 1000 veces, ¿no? Porque la primera no te va a salir. Totalmente, sí, totalmente. O sea, te digo, yo creo que este último año ha sido el que más me ha incomodado a mí mismo y por eso te digo, por eso lo siento bastante. Y pues yo creo que todas las veces que yo he dicho, oye, esto me incomoda, pues si te incomoda es porque te está ayudando a crecer, ¿no? Así que pues todas las veces que yo decidí incomodarme, creo que me han dado muchos grandes aprendizajes. Oye, después de este trabajo del Congreso, ¿qué siguió? ¿Qué siguió? Pues empezó un año muy interesante, ¿no? O sea, y me puedo meter este año, ¿no? Porque hasta el año pasado yo lo estaba haciendo.
un año de muchos cambios. O sea, yo vivía con mis papás hasta ese momento. Este año fue en el que me salí de mi casa. Este año fue en el que me cambié de profesión incluso. Así que... Este año 2020. Bueno, fue el año en el que ya me empecé a dedicar por completo, porque yo tenía otro trabajo. Yo estuve trabajando en una agencia de marketing por casi un año. Por medio año. Así que eso también me dio mucho conocimiento. Y también el tema de los videos que hablamos de crear contenido, ¿no? Claro. ¿Qué hacías ahí en la agencia de marketing? Hacía mucho el análisis de datos, Okay, o sea, y estudios de mercado y demás. Yo me dedicaba mucho a esa parte, ¿no? Pero también aprendía todos los días de mis compañeros y eso también me ayudó muchísimo. En su momento me catapultó mucho para el tema de creación de contenido, ¿no? Porque ahí tenía a la mano muchas cosas y salía yo de trabajar y me quedaba en la oficina yo solito a grabar. O sea, yo me grababa solito, ponía el tripié yo solito y así me echaba una hora y media grabando un video de 30 segundos. Pero te digo, también incomodarse. O sea, también en ese momento eso me ayudó. O sea, hasta que salga bien. Tuviste una vida en la política, seguiste el camino de la política desde los 16 años y luego ahora terminaste trabajando en lo de marketing y ahora en la parte financiera. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer ese cambio? ¿Por qué te saliste de la política? ¿Qué fue lo que me llevó a hacer ese cambio? Bueno, a mí me tocó también hacer campaña en su momento y después de la campaña, bueno, también todo ciclo inicia y todo ciclo termina, ¿no? Y pues los congresos se rigen por 3 años. Ya que terminé los 3 años, yo renuncié. Y también, estuve 3 meses, yo me acuerdo, estuve 3 meses en los que no trabajé y yo creo que también fueron meses de mucho crecimiento personal, de mucha comodidad, ¿no? Porque eran 3 meses en los que no hacía nada y estaba yo conmigo mismo, ¿no? Ya terminando ese tiempo, pues yo pasé 3 meses en los que no trabajaba, pero porque también estaba también en un tema de replantearme, pues cómo quería yo que fuera mi vida, ¿no? Porque pues también ahí conocí, pues que también, o sea, la política también es cíclica, ¿no? O sea, no es, claro, a menos que... Bueno, en casos muy, muy particulares, ¿no? Pero pues es algo cíclico. O sea, si tú estás en un ayuntamiento son 3 años. Y en 3 años a ver qué onda. Estás en un gobierno del estado son 6 años. Y después de 6 años a ver qué onda. Lo mismo, ¿no? Y no tienen nada seguro, ¿no? Eso me generaba mucha incertidumbre. Y a partir de eso yo me hacía muchas preguntas. Y me estaba replanteando toda mi vida. Y tenía muchas pláticas internas de que, oye, ¿a qué me quiero dedicar? ¿Y qué quiero hacer? Y quiero seguir en esto. Quiero seguir buscando oportunidades en esto. No lo quiero hacer. Y eso me llevó también a momentos también muy oscuros. Importa mucho cómo te hablas a ti mismo, ¿no? También es algo que dicen mucho. Ajá. Y al ya haber pasado de que ya un mes sin haber trabajado, el primer mes que pasé sin trabajar estuvo increíble. Claro. Porque ese año yo me dediqué mucho a ahorrar, no salía, así que tenía yo mis ahorros, ¿no? Así que pues me la pasaba tranquilo, ¿no? Y salía. Y lo que no había salido en esos últimos meses que había tenido mucho trabajo, salía. Pero ya después de eso ya era mucho tiempo conmigo mismo y me acuerdo que incluso, tío, al sentirte desubicado, perdido, yo en esos diálogos internos que eran de exploración, decir, oye, ¿a qué me quiero dedicar o algo así? Ya luego yo me hablaba a mí mismo de que, oye, no manches, estás levantando a las 2 de la tarde, tienes 24, 25 años, ¿qué estás haciendo con tu vida? Como que una vocecita, ¿no? Exacto, una vocecita. Que Jorge, levántate más temprano. Sí. Y te puedo hablar de esos tiempos. Y ya por ahí, bueno, tengo muchos amigos que se dedican al tema de finanzas, ¿no? Y ya me generaba mucho interés y ya yo les había preguntado qué era lo que hacían, cómo funcionaba y demás. Ya me habían invitado, pero no me animaba. Y yo jamás había tenido ningún acercamiento con el desarrollo personal, con los temas de desarrollo personal en la vida. De hecho, al contrario, yo les tiraba hate a esos temas de que decía, no manches. ¿Pero como a qué temas de desarrollo? A los cursos de desarrollo personal y demás, ¿ok? O sea, como que... No les tenía miedo, pero simplemente decía, no manches, no creo que funcione eso. Ok. Y me metí a uno. En esos tiempos todavía no estaba trabajando. Bueno, ya iba a empezar a trabajar. Ajá. Era mi última semana libre. Y me invitaron a uno de esos cursos. Y dije, ¿aquí en Mérida? Aquí en Mérida, sí, justo. Y dije, pues me voy a meter. Dije, ¿qué esto por qué puede pasar? ¿No? Ni siquiera tenía costo. Dije, me voy a meter. Fueron 3 días. No manches, fue increíble. ¿En serio? Fue increíble. Yo creo que eso me cambió muchísimo la mentalidad, ¿no? O sea... ¿Qué te enseñaron? ¿Por qué? Era mucha introspección, el oye, ¿por qué te dices lo que te dices? Por eso digo, yo creo que importa mucho el cómo te hablas a ti mismo, ¿no? Porque así como dicen como con las afirmaciones, ¿no? O sea, si tú todos los días estás diciendo que puedes lograr algo, eventualmente te lo crees, pero si todos los días te estás diciendo qué estás haciendo con tu vida y cosas negativas, pues también permean en ti, permean en lo que haces, ¿no? Y pues justo me cayó muy bien porque eran tiempos en los que yo me hablaba muy feo a mí mismo. Ok. Y... ese curso fue oro para mí porque hablaban ya ahora sí justo mucha introspección de que, oye, cuáles son las cosas que te dices a ti mismo, por qué lo haces, como que el hecho de cuestionar, luego no cuestionamos lo que decimos o lo que hacemos como que en automático, ¿no? Y yo dije, oye, me fui dando cuenta de muchas cosas en ese momento, pero tío, era mucha introspección, o sea, de lo que creíamos. Fue de esos cursos como coach de vida, digamos, como
Carlos Muñoz, que se llama, o algo así, o de otra forma. Pues sí, bueno, no me sé el concepto tal cual, sí te podría decir que podría entrar en ese grupo, pero era algo muy bueno. Yo me acuerdo, mi hermana es psicóloga, ¿no? Y yo me acuerdo cuando yo le comenté que iba a entrar a ese curso, hasta me empezó a molestar, ¿no? Porque como es un psicólogo, pues debe de tener una base científica más para enemistarse tal vez con ese tema, ¿no? Claro. Pero no, fue increíble, o sea, no lo diría como coaching, o sea, yo creo que pues si entras, entré muy abierto a aprender, ¿no? O sea, si entras cerrado a ello y decir, no manches, esas cosas no sirven, pero pues a ver, o sea, no te va a funcionar, ¿no? Pero yo entré muy abierto a decir, pues a ver qué pasa, ¿no? Y fue algo que me sirvió bastante. Eso luego ya me llevó a tomar la decisión de salir de mi casa de mis papás, o sea, fue bastante. Sí, te cambió la vida. Permeó bastante, sí. De hecho, creo que ahorita este año que viene me voy a meter a otro. Wow, pero, qué padre. Creo que, o sea, se me hace que pueden decir muchas cosas, pero también siento que hay ciertos puntos en donde hay cosas que necesitabas escuchar en ese momento y esa persona que te dio el curso fue justo lo que necesitabas escuchar, ¿no? Creo que eso es lo que vale la pena esos tipos de cursos, ¿no? Sí, como todo. Fíjate, ahora que lo dices, me rescataste algo muy importante que yo me llevé de eso, ¿no? Porque no es bueno generalizar, ¿no? O sea, si yo te digo que el 100% de las cosas te las creas y las apliques en tu vida, igual y no. Claro. Pero como tú dices, había muchas cosas que a mí me sirvieron y te digo, es mucha introspección y hay muchas cosas que también, o sea, igual hay que entender que hay cursos y ahí también hay ayuda profesional, ¿no? Porque así como hay cosas ya mucho de superación que dice, oye, pues hay que incomodarse para crecer y demás, también hay muchas preguntas que te hacían hacerte que yo decía, oye, no manches, yo no sabía que tenía yo esta inseguridad o no sabía yo que tenía este problema o no sabía yo que tenía esto, que lo recuerdo como que de una manera negativa, pero pues eso, ya dije, bueno, esto es señal de que tal vez necesito retomar la psicoterapia, ¿no? Porque bueno, soy una persona, mi hermana es psicóloga, así que soy una persona que ha ido a terapia desde hace tiempo, pero yo ya no iba. Yo no dije, oye, pues es lo que me va a servir para el desarrollo personal, lo tomo y lo aplico, pero también hay cosas que ahí me di cuenta que dije, oye, pues esto igual lo debería tratar de manera profesional, ¿no? Ok, es muy importante el acompañamiento de los dos lados, ¿no? Exactamente. Claro, no dejarte llevar solamente por lo que dicen, sino lo profesional. Sí, porque eventualmente este tipo de cursos pues también te hacen hacerte muchas preguntas y al hacerte preguntas pues vas a encontrar respuestas que igual no te van a gustar, ¿no? Claro. Pero pues ya es tu decisión si te quedas con eso o si decides hacer algo ya de manera profesional con ello. Claro, y ahora entraste al mundo de las finanzas, que fue este año, ¿no? Que me dices que también, no sé, ¿fue fácil para ti entrar? ¿No fue fácil? ¿Cómo lo viste? No, fue difícil. Yo te puedo decir que apenas llevo un año en el sector y ha sido de mucho estrellarte con la pared. Uh-huh. Cuando entras a un nuevo sector ha sido muy interesante. Oye, cuéntanos qué compañía es, hazle el comercial y todo para que lo sigan. Bueno, yo trabajo con distintas compañías, trabajo mucho, por ejemplo, con Alianza, con GNP, pero te digo, yo creo que eso me ha servido bastante para conocer personas, te digo que era algo a lo que yo ya me cerraba bastante y me ha ayudado mucho también en el tema del crecimiento personal. Te digo, a mí no me gustaba grabarme en lo absoluto y ahorita es algo que disfruto bastante. Sí. Yo no me consideraba una persona creativa y de los momentos que más disfruto en el mes es cuando me voy a sentar y voy a decir, oye, pues ¿de qué puedo hablar? ¿No? Y me pongo a hacer todo, como que toda una planeación. Me encanta ese momento también conmigo mismo para poder planear. Y no te cuesta mucho el pensar, ¿ahora qué voy a hacer? O el tener ideas sobre los videos o esa creatividad, ¿no? Yo creo que todo está en cómo te lo tomas, ¿no? O sea, puede ser estresante. Y al pasar eso, ¿en qué sí puedo caer en la procrastinación de decir, lo tengo que checar? Pero la verdad es que una vez que yo lo agendo y me siento a hacerlo, es un proceso que disfruto muchísimo. Es un proceso creativo, sí. Yo te voy a decir. No sé si te pasa a ti, yo como asesor inmobiliario que me grabo con casas, me grabo frente a cámara solamente. Como te decía, es muy complicado tener nuevas ideas y también ver que muchas personas ya están subiendo su contenido. Y pues sí, hasta cierto punto copiarlo, porque pues creo mucho en lo de copiar para mejorar, ¿no? Uh-huh. Entonces, también un problema muy grande que yo veo es el tener ideas nuevas, ser creativo y poder encontrar ese punto en donde superas la pena, ¿no? Creo que también es muy complicado. ¿Tú sientes que ya lo superaste? Ya, yo siento que ya. Pero mientras más frecuente haces algo, pues digo, más natural se te hace y lo superas, ¿no? Por ejemplo, así como te cuento que me daba mucha pena hablar en público, ahorita me gusta mucho dar pláticas. De vez en cuando me invitan. He visto, sí. De vez en cuando me invitan a dar pláticas de finanzas y demás y ha sido igual. O sea, he tenido rachas en las que he dado pláticas muy seguido y me gusta. La verdad es que me gusta mucho y lo disfruto y me sale muy natural. Pero, por ejemplo, ahorita hace poco di una y tenía yo meses sin dar una plática.
Ajá. Y cuando llegué, de entrada, antes de ir, sí estaba yo de que, ay, como que no quería ir, ¿no? Como que no quería ir, pero porque ya había perdido la costumbre de ello, ¿no? Y las veces que he dado pláticas que he pasado un largo tiempo sin darlas, siempre el proceso es el mismo, de que desde un día antes lo estoy pensando y que, ay, ¿para qué dije que sí? Que, ay, no sé, ay, no manches, al momento de preparar, pero una vez que termina, digo, no manches, estuvo increíble, o sea, valió la pena. ¿Pláticas de qué das? Es muy padre. Me invitan de vez en cuando a dar pláticas de finanzas, he ido mucho a universidades. ¿Y logras conectar bien con los alumnos o estudiantes o, bueno, las personas que te escuchan? ¿O Sí, porque, bueno, por ejemplo, esta última hablamos de inversiones, ¿no? Pero en el mito detrás de invertir, o sea, de que, oye, ¿qué es invertir? O sea, te quieres meter directo a invertir en la bolsa de valores, o sea, pues hay ciertos pasos que tienes que tener, ¿no? Pero así como esos, me he enfocado muchísimo en las cosas de finanzas personales que a mí me hubiese gustado que me digan, ¿no? Porque yo en mi primer trabajo, afortunadamente me iba bien, ¿no? O sea, tenía un buen ingreso, pero vivía con mis papás y todo lo que yo ganaba me lo gastaba. O sea, todo me lo gastaba. Era muy desorganizado con mis finanzas. Hasta que eventualmente, pues digo, gracias a amigos también que tengo, que tú también conoces, pues también me fueron enseñando también el tema de finanzas y dije, oye, pues me puedo administrar mejor, ¿no? Hasta que eso me llevó a ser que una persona que ya me considero muy administrado con el tema, ¿no? Con el tema financiero, personal. Y ya simplemente me he enfocado mucho en eso, ¿no? De finanzas personales para universitarios, de que, oye, ¿qué me hubiese gustado a mí que me digan cuando era estudiante y cuando ya me iba a enfrentar a mi primer empleo? ¿Qué me hubiese gustado saber de mis finanzas? O sea, cómo gestionarlas mejor. ¿Y qué dirías que es eso que te hubiera gustado que te digan? Desde lo simple hasta hacer un presupuesto mensual, entender que tienes gastos fijos y gastos variables, ¿no? Que ni es, o sea, de que no es gasto y luego veo mis necesidades, sino al revés. Y todo el tema del ahorro, todo el tema de la inversión, hoy es muy importante hacerlo, yo creo, ¿no? Porque México es un país en el que de por sí escasea la educación financiera y pues tenemos que poner nuestra parte también para que eso suceda, ¿no? Para que ese desconocimiento pues sea cada vez menor. Oye, yo, por ejemplo, yo como asesor inmobiliario, no sé, recibo comisiones y pues yo trato de llevar un control y todo. Si yo quiero mejorar ese control, ¿es ir contigo para que me ayudes a administrar ese dinero que me entra y ese control? ¿O solamente te dedicas a, ok, invierte aquí o Afore o algo así? Ok, ¿yo qué me dedico? Yo me dedico a asesorar a personas que quieren comenzar a ahorrar e invertir para su futuro, ¿no? Sobre todo si tú tienes menos de 45 años, pues ya eres parte de una generación que no va a tener una pensión, ¿no? Igual muchas veces lo ignoramos, pero pues es un problema que si no lo afrontamos hoy, pues va a ser un problema en el futuro, ¿no? Claro. Y bueno, la realidad es que sí, en las asesorías que yo doy sí acostumbro en todas y cada una de ellas no decir, oye, pues este es un producto de inversión, inviertes con tanto, así lo puedes hacer, no simplemente lo hacemos más profundo, ¿no? Justo vámonos al tema de finanzas personales, de que, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu ingreso? ¿Cuánto gastas? O sea, ¿cómo estás haciendo tus gastos? ¿Eres consciente de ellos? Para que así podamos identificar cuánto es lo que tú puedes invertir, ¿no? Porque pues sí, justamente me pasa mucho con personas igual que dicen, oye, pues yo recibo comisiones, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo yo me puedo administrar mejor? Y pues ya, o sea, hacemos un análisis y siempre son sesiones muy, muy interesantes, ¿no? Porque así como me ha tocado toparme con gente muy administrada con su dinero y que ya llega sabiendo cuánto quiere invertir y demás. Ok. No son la mayoría. Claro. La mayoría de las personas son de que, oye, pues gano tanto y me lo gasto y ahorras pues de vez en cuando, ¿no? Y no está mal al final de todo porque pues es algo que venimos arrastrando, ¿no? Pero pues son sesiones muy enriquecedoras, ¿no? Porque pues siempre te llevas algo. Más allá del hecho de que igual ya estás invirtiendo en algo o no al final de la sesión, pues yo creo que te llevas mucho en el tema de finanzas personales, de saber cómo administrarte mejor y cómo puedes hacer que tu dinero te rinda más. Claro. ¿Y te ha tocado algún cliente en donde ya, no sé, ya tiene más de 45 años, tiene como 45 y no ha ahorrado nada? ¿Cómo manejas eso? O sea, ponte a invertir en tu Afore desde ahorita porque no tienes tanto tiempo y tienes que juntar tanto o tienes que invertir tanto. ¿Cómo manejas eso? Ok, sí, me ha tocado. Pues la realidad es que... Porque es más complicado, ¿no? Que un joven. ¿O no? Sí, bueno, platico mucho que me tocan dos tipos de cliente. Muy, muy frecuentemente me tocan dos tipos de cliente. Alguien muy joven que igual y me dice, oye, pues, estoy muy joven, no lo veo. Okay. O al revés. Y con alguien ya mayor de 40 años sí es muy frecuente después de ver las opciones que hay y el potencial que tienes de crecimiento en lo financiero al momento de hacer esto, pues siempre es el, oye, ¿por qué no lo hice antes, no? Pero bueno, yo creo que tampoco vale la pena enfocarnos tanto y clavarnos en el, oye, ¿qué hubiera pasado así? Sino el de, oye, pues, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Y qué te puede ayudar? Claro. Igual y no vas a ver el resultado que hubieras tenido si lo haces desde los 30 años, desde los 25, pero pues, ¿qué podemos hacer hoy? ¿No? O sea, ¿qué es lo que puedes hacer hoy? ¿Y cómo te va a ayudar eso a mejorar tu calidad de vida a futuro? Claro, no enfocarte tanto en lo que no hiciste o el problema, sino más que nada en la solución, ¿no? Que le podemos dar
al manejo de las finanzas. Y si fueras a darnos un consejo financiero, ¿cuál crees que sería el más importante? Tú que te dedicas a esto. Yo podría decir, administra, sea administrado y sea consciente de los gastos que tú tienes, ¿no? Yo creo que muchas veces gastamos en cosas innecesarias, que no está mal, o sea, al final de todo yo creo que no está mal, pero el hecho de concentrar todo nuestro gasto en cosas que no necesitamos, pues nos privan de otras cosas, ¿no? Como el poder comenzar a ahorrar, como el poder comenzar a invertir. Yo creo que hoy ya no es un lujo, es una necesidad el poder hacer esto, y en la medida que sigamos administrados con eso, pues nos vamos a ir más protegidos. Yo creo que también existe un concepto que se llama la ansiedad financiera, me parece. Y en México estamos muy arriba en eso. Y justamente todo parte del hecho de no saber qué va a pasar contigo porque no tienes una certeza financiera en ese sentido. Claro. Y me imagino que también te toca ver muchos jóvenes de que, oye, quiero comprar mi casa, quiero comprar un terreno, quiero invertir tanto, pero creo que hoy en día es mucho más complicado, ¿no? ¿Te toca también ayudar a los chavos? Yo creo que sí, ya estas generaciones sí ya nos tocó algo, y me incluyo obviamente, o sea, ya nos tocó una situación muy distinta como la que le tocó a nuestros papás en el tema de los bienes raíces, ¿no? Yo creo que ya es un momento en el que ya te planteas más, antes era en automático de que, pues, el ciclo de vida, ¿no? De que, oye, crezco, tengo un trabajo, compro una casa. Yo creo que ahorita ya es distinto y ya es un tema que vale la pena más profundizar más, ¿no? En el sentido de, oye, pues, ¿cuáles son las metas de vida que tengo y qué papel juega el hecho de una propiedad ahí, ¿no? Yo creo que ya va más allá del hecho de verlo como un artículo, sino de como algo que juega un papel en tu plan de vida. Yo creo que hay que verlo así. Oye, igual mencionabas sobre los gastos que hacemos muchos, los mexicanos gastamos mucho en muchas cosas. ¿Cuáles crees que son esas cosas en las que los mexicanos gastamos nuestro dinero, pero de que, no sé, o sea, como que los gastos hormiga? ¿Cuáles crees que sean esos? Los gastos hormiga yo creo que pueden ser muy diversos y hablamos mucho de eso, ¿no? Porque si le preguntas, muchas veces me pasa, ¿no? Si le pregunto a una persona de que, oye, hoy tienes el hábito del ahorro, hoy inviertes en algo, y cuando dicen no, hay dos tipos de personas, ¿no? Alguien que me diga, número uno, alguien que, oye, pues es que mis gastos fijos son muy altos, ¿no? Ahí sí, pues es una situación más difícil, ¿no? Si tienes gastos fijos altos que no te permiten hacerlo. Pero número dos son la más frecuente. Mis gastos variables son muy altos, es decir, mis gastos hormigas son muy altos, ¿ok? ¿Qué hay que hacer ahí? Identificarlos, pero ahí son muy variados, o sea, desde el café que te tomas todos los días hasta las suscripciones, que las suscripciones también te dan una enseñanza en el tema de las inversiones. Yo te puedo decir, porque las suscripciones, ¿qué pasa? Si tú tienes Netflix, si tú tienes HBO y lo tienes, es un gasto hormiga, y peor porque ya es automático. No es un gasto como el café que vas al Starbucks y te lo compras, no es algo que ya es automático. Claro. Y lo mismo con las inversiones, o sea, la mejor forma de hacer uso del hábito del ahorro y de la inversión es automatizarlo. Y luego ni sabes en qué estás gastando, ¿no? O sea, lo automatizas y ya. Exacto. Yo creo que sí, es lo más valioso que puedes hacer. O sea, mes a mes te sacan el dinero. Totalmente, sí. Tú que estás en el mundo de las inversiones, y también hoy en día está muy fuerte esto de las criptomonedas o de, no sé, mercados futuros. ¿Recomendarías invertir en eso? ¿O tú ves estos temas y yo voy contigo y te digo, quiero invertir en esto, tú me ayudas? ¿Cómo está eso? Ok, bueno, yo no me especializo en las criptomonedas, sin embargo sí puedo dar un consejo, y eso con cualquier inversión: no inviertes en algo que no conoces, igual y no que no lo dominas. Okay. O igual, y por ejemplo, las criptomonedas son un tema muy complejo, ¿no? Y no me refiero a que te vuelvas un experto en criptomonedas o en acciones o mercados financieros, pero si tú no lo sabes, acércate a alguien que sí sepa y que te pueda ayudar con eso, ¿no? Yo creo que es un concepto fundamental para esto, ¿no? O sea, las criptomonedas son un tema que hasta yo no lo domino, pero pues tampoco necesito volver un experto en ello. Yo creo que siempre asesorándote es cómo puedes llevar a un buen resultado. Claro, estudiando, ¿no? O acercándote a alguien que ya lo haya estudiado. Claro. Yo creo que es lo que te puede ayudar. Claro. ¿Qué ha significado este 2025 para Jorge? ¿Cómo te estás viendo hoy? Hoy me veo... Yo soy mejor amigo de ChatGPT. Y lo platicaba hasta con ChatGPT. Le estuve narrando toda esta pregunta que me estuviste haciendo. Yo creo que este año fue un año de mucha incomodidad. O sea, ha sido un año en el que, te digo, soy una persona muy ansiosa. Me lo he pasado muy ansioso porque si ya me siento en mi zona de confort, busco algo que me incomode, ¿no? Y eso me genera como que inquietud. Pero yo creo que fue un año que me dio muchas enseñanzas en el tema de incomodarme a mí mismo para poder crecer como persona. Y bueno, lo que yo busco ahora este 2026 es que, oye, pues ya con todo eso que aprendí, ahora consolidarme, ¿no? O sea, en muchas cosas, desde el tema personal, financiero, personal también, profesional, toda esta parte, ¿no? O sea, todas estas incomodidades han sido por experimentos que yo he hecho para probar las cosas, ¿no? Me gusta mucho intentar las cosas. Digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que algo no salga bien, ¿no? Claro. Y fue un año en el que me he dado la oportunidad de experimentar con muchas cosas que, bueno, y ya que ya tengo las respuestas que yo estaba buscando, yo creo que ya es un año de consolidar todo eso. ¿Y te arrepientes de algo?
¿De algo del pasado, no? No, absolutamente nada, absolutamente de nada. De nada. No te puedo decir. Hay decisiones buenas, hay decisiones malas que tomamos, pero pues al final de todo sí soy muy creyente de que pues todo lo que hemos hecho bien o mal, pues es lo que nos hace la persona que somos hoy, ¿no? Y me siento bien con... O sea, tú volteas a ver al Jorge del pasado, recapitulas todo y dices, estoy orgulloso de lo que soy ahora, de lo que fui y de lo que soy ahora. Totalmente, digo, y el camino al éxito dicen que está pavimentado de malas decisiones también, ¿no? O sea, ver Jorge pasado y también veo cosas que hubiese hecho diferente completamente, pero pues tampoco las cambiaría. Claro. Sí, pues eso, creo que esos errores y esos aciertos es lo que te hace ser hoy en día, ¿no? Creo que es lo que te ayuda a crecer y como dices, salirte de tu zona de confort es lo más importante, la verdad. Así como venir a un podcast en un miércoles a las 8 de la noche, ¿no? Totalmente. Pero sí. Gran elección. Oye, ya para cerrar este podcast, 2 preguntas. La primera, el consejo. ¿Qué consejo darías? Un consejo que te ha marcado mucho a ti, algún consejo, no sé, que hayas tenido toda tu vida, que te haya dado, no sé, tu mamá, tu papá, algún maestro, alguien, no, o sea, incluso alguien, no sé, que no sea tan importante para ti, pero un consejo que te haya marcado mucho. Un consejo que me ha marcado mucho y sobre todo ahorita es el no tomarse las cosas personales, yo creo. Totalmente. Digo, al revés, antes me tomaba las cosas muy personales y desde que desde que me desprendí de esa creencia, pues yo creo que mi vida ha sido mucho mejor. Mucho mejor el hecho de que si alguien te habla mal, no te enojes y no te lo tomes personal porque no sabes lo que esa persona ha vivido alrededor del día. Claro. Y desde eso hasta en el trabajo, en lo personal, hasta con un cliente también no te tomes nada personal. Sí. Yo creo que es lo que más me ha servido y me ha ayudado a tener un mejor estilo de vida, totalmente. Sí, porque tú trabajas mucho con el servicio al cliente todavía. O sea, veo que toda tu vida has trabajado en servicio al cliente y entonces creo que, como dices, muchas personas en el día a día sufren y llegan contigo y se descargan contigo. Entonces es ser empático y no tomarte las cosas personales, ¿no? Una última pregunta. Si tú te identificas con algún personaje de alguna película, alguna serie, o te identificas con alguna serie en específico o película, ¿qué película, serie o personaje sería? Tengo una serie favorita que es Game of Thrones, pero no me gustaría vivir la vida de ninguno de sus personajes. Sí que te puedo decir que me gusta mucho How I Met Your Mother. No te puedo decir que con alguno de los personajes como tal, pero con un cúmulo de todos ellos, porque me gusta mucho todas las enseñanzas que dan y los errores que puedes cometer, y sobre todo cuando estás comenzando en la vida adulta, ¿no? Me gusta mucho esa parte, ¿no? De que cometer errores te puedes levantar y las cosas pueden salir mucho mejor. Yo creo que con eso. El cometer errores está bien, ¿no? Totalmente. Ok, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Jorge. Este fue un muy buen capítulo de aprendizaje, de crecimiento y de que definitivamente tenemos que salirnos de nuestra zona de confort y seguir adelante. Muchas gracias, Jorge. Y nos estamos viendo. Hasta luego.